Hola, buenos días a todos, amigos de tercero y de cuarto. Vamos con la segunda parte de las jornadas. Para mí es un placer presentaros a Irene Larraz. Irene Larraz es una periodista especializada en fact-checking. Es una periodista que trabaja desde hace 5 años y lleva un ámbito de especial relevancia y especial actualidad profesional, que es el ámbito de la verificación. Irene trabaja en Neutral, estoy seguro que todos conocéis, que es una de las principales plataformas, agencias, plataformas de verificación que ha surgido en los últimos años. El periodismo reacciona ante un problema muy grave como es el de la desinformación en la última década, y en estas jornadas nos gustaría profundizar en las claves profesionales que nos aporta como salida profesional la verificación de la información. En este sentido, para nosotros es un placer traeros hoy a Irene Larraz. Me gustaría contaros un par de cuestiones porque repasando un poco su trayectoria me dan pistas para cosas que tenemos en marcha todos en los próximos años. Irene tiene una formación académica inicial pues, muy interesante en la Universidad de Navarra y después completó en periodismo y también en ciencia política, una universidad belga que es muy interesante. Después tiene un periodo de trabajo aproximadamente de una década en diferentes medios y diferentes países de Latinoamérica, países tan dispares como ha trabajado en medios, algunos de verificación y otros no estrictamente de verificación, pero en diferentes países, Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, una trayectoria y bastante interesante que va en relación a muchas cosas que han salido de la primera mesa. Proactividad, movernos, seguir formándonos, son claves interesantes. Y después, en algún momento, luego nos lo contará, pero en algún momento también identificar huecos profesionales, nuevos sectores. Esto de la verificación, cuando se pusieron en marcha los estudios de periodismo en la UGI, pues no, era una función profesional dentro de la producción normal, pero diferentes cambios, la aparición de la desinformación, su expansión tan brutal en la última década. Bueno, hay una solución también, que es la verificación. Y en este sentido, pues tenemos hoy una persona que se especializó en esto y trabaja, lleva un ámbito de responsabilidad importante en uno de los principales medios como es Neutral, que se dedica a esto. He intentado daros algunas pistas para saber a quién tenéis delante y sobre todo darte la palabra y darte las gracias por compartir hoy esta jornada con nosotros y vamos, adelante. Pues muchas gracias, Pablo, por invitarme y por la presentación, muy amable. Muchas gracias y es un gusto estar hoy con vosotros. Nada, vengo a contaros un poco cómo ha sido la experiencia del trabajo que hacemos en Neutral y antes quería contaros, bueno, la idea es daros un poco algunas pistas de por qué es importante la verificación y por qué es un campo de trabajo que os puede venir muy bien. Quería preguntaros primero cuántos queréis dedicaros al periodismo, si podéis levantar la mano. Genial. ¿Y al fact-checking? ¿Nadie? ¿Cero? ¿Alguien ha hecho algo relacionado con el fact-checking? ¿Alguien ha trabajado, ha hecho alguna verificación? ¿Sí? Genial. Genial, súper. Bueno, pues quería contaros oportunidades y desafíos porque, bueno, como decían los compañeros antes, no es fácil, pero desde luego hay muchísimas oportunidades y hay un montón de campo abierto para explorar y para seguir adentrándonos. Y al final, bueno, lo hablaremos más adelante, pero mucho del trabajo que hacemos se basa en periodismo de datos, en OSINT, que me imagino que habéis explorado también un poco, pero en el uso de herramientas que se usan también mucho en el periodismo de investigación, ¿no? Pues para detectar huellas de manipulación en imágenes, para utilizar imágenes satelitales para ver si es cierto o no que ha caído una bomba en tal parte de Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos basamos mucho en el uso de tecnología. Os quería poner un momento este vídeo, que no sé si muchos... A ver...
Si alguno de vosotros lo ha visto o le suena o le llegó por alguna red. Que acaba de salir en las noticias que no hay cuerpos en el parking de Bonaire, del centro comercial de Valencia. Me estás intentando vender que en un centro comercial, al parecer había bastante gente, por lo que he visto, no han encontrado a nadie en el parking. Bueno, no necesito más, ¿no? Me imagino que muchos de vosotros visteis vídeos de este tipo, ¿no? Y os llegaron estas supuestas informaciones de mensajes. Bueno, pues decía Nacho antes, esto no cuesta nada producirlo, y producir información de calidad, hacer periodismo cuesta. Nosotros los verificadores a veces llegamos un poco más tarde porque hacer un vídeo como este o inventarte que ahora va a caer un meteorito, lo puedes hacer cualquiera de nosotros, grabarnos un vídeo en 10 segundos. En cambio, llamar a la NASA y que la NASA te conteste para decirte no, es mentira, no va a caer ningún meteorito, cuesta trabajo, cuesta buscar fuentes, cuesta corroborar las imágenes. Entonces, es un trabajo que nosotros como periodistas tenemos que hacer y que tenemos que combatir o, digamos, luchar contra esto que está pasando cada vez más. Y en la Dana pasó, pero pasa cada vez que hay una catástrofe, un conflicto, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, el COVID. Cuando surgen crisis, y lamentablemente en el mundo que vivimos ahora hay muchas, hay una necesidad de información impresionante, pero no hay información como esta, o pseudoinformación, sino de verdad de información hecha por profesionales que tengan un proceso de curación de fuentes, de elaboración del material, etc. No es lo mismo publicar este vídeo que hacer una recopilación de todas las mentiras que se han difundido en torno a la Dana. Y nosotros como periodistas tenemos que estar pendientes no solo de las mentiras, sino del trasfondo de estas mentiras, ¿no? ¿Qué quiere decir que estén culpando a la Cruz Roja de que no haya llegado a tiempo de la Dana? ¿Por qué le están culpando a la Cruz Roja, ¿no? Que parece que es una institución bastante blanca? ¿Qué intereses económicos, políticos, de todo tipo, empresariales hay detrás, ¿no? Entonces, es un campo que cada vez va a crecer más. Lo vemos mucho también en las elecciones. Quería traeros 3 casos, ¿no? Este era uno de ellos, pero vamos con el siguiente. Un ejemplo de algo que nos pasó el año pasado, muy reciente, con las elecciones de Eslovaquia. 2 días antes de que surgieran las elecciones, empezó a circular una grabación de un audio. A ver si lo puedo... Ay, perdón. Aquí. Un audio en el que supuestamente hablaba uno de los candidatos con una periodista, que eran voces reconocidas en el país, es como si aquí oyéramos gente que nos suena. Y es una conversación, no entendemos nada, no creo que nadie hable eslovaco, pero veis que hay ruido, que parece una conversación natural, que puede haber pasado, ¿no? Parece verosímil. Y decía que estaban amañando las elecciones para comprar, creo que era el voto de la minoría romaní, y que iban a hacer cantidad de medidas que no habían anunciado durante la campaña, no estaban en sus planes, no estaban en el acuerdo de gobierno, no había ningún documento y esto era supuestamente algo que estaba sucediendo por detrás. ¿Qué hacen los malos actores? ¿A quién creéis que le puede interesar, ¿no? Pues al partido de la oposición, 2 días antes, dañar al candidato que tiene más posibilidades de ganar es algo que me cuadra que pueda hacer, ¿no? ¿Y qué haces tú como periodista? Te llega esta información y el primer instinto dices, ostras, está pasando esto, va a alterar las elecciones, que va a ser en 2 días, que la gente tiene que ir a las urnas. Y el primer instinto es, hay que contarlo, ¿no? Pero no, o sea, tenemos una profesión en la que hay que contrastar la información. Este tipo de bulos hacen que cada vez sea más difícil, por la inteligencia artificial, por cómo está hecho, porque si os dais cuenta le bajan la calidad del audio, se hace difícil distinguir las voces a veces, le meten ruido. O sea, los malos actores van 100 años por delante de nosotros y utilizan todas las técnicas que están a su disposición para hacernos la vida más difícil. Por eso decía al principio que hacer información cuesta. Verificar un audio así cuesta. Tienes que llamar al candidato, tienes que confirmar, porque imagínate, si fuera verdad, el candidato no te va a decir que es cierto. Entonces, tienes que reaccionar muy rápido con una jornada de reflexión de por medio en la que no puedes publicar nada y tienes que desmentirlo. Ese es el trabajo del fact-checking. Y este es el trabajo que está sucediendo hoy, pero no solo a la gente que nos dedicamos puramente al fact-checking, sino a todos los periodistas que están en la redacción. Cualquier redactor de la sección de política que tenga que cubrir las elecciones se ve expuesto a este tipo de audios, ¿no? Y es un campo que cada vez va a crecer más, porque los políticos también tienen más a la mano la tecnología,
cualquiera tiene, ¿no? Cualquiera podemos crear ahora un tweet falso, tomarle un pantallazo, compartirlo en redes y hacer un bulo gigante. No es que sea nueva la desinformación, siempre decimos eso, los bulos siempre han existido. El problema o la dificultad añadida ahora es que cada vez son más virales y cada vez es más difícil detenerlos, ¿no? Detener esta viralización. Otra cosa que pasó, el segundo o tercer caso que quería traeros, ¿no? Qué montón de tonterías fue el comienzo de un audio que empezó a llegarle a los mensajes, por mensaje de texto, a los votantes de Estados Unidos, de New Hampshire, no me acuerdo del estado, con la voz del expresidente Joe Biden. Y era una llamada en la que, en un tono amigable, un anuncio de campaña, les decía que mejor no fueran a votar, que no hacía falta, que lo mejor que les iba a venir a los demócratas era que ese día se quedaran en sus casas y no salieran a votar. Y tú estás en tu casa, te llega a tu móvil un mensaje con la voz de tu presidente que te dice que no vayas a votar y tenías la intención de apoyar a ese partido, pues ¿qué haces? Pues te lo crees, ¿no? En un primer momento es casi instintivo y nos basamos en los sesgos y no podemos evitarlo, es como nos llega y lo asumes como cierto en un primer momento. En este caso se conoció como las robocalls, llamadas robóticas, en las que es muy fácil utilizar la voz de alguien como el presidente, que tiene centenares de audios de los que puede recopilar. Igual de mí no habría suficientes voces, pero del presidente sí. Y haces con muy poco dinero, igual con 50 euros, haces un audio que luego lo automatizas sin necesidad de gente y le llega el móvil a decenas y decenas de votantes, a días de las elecciones, con muy poco margen de maniobra. Y no sabes muy bien quién te está mintiendo. ¿Realmente Joe Biden estaba haciendo esto? ¿Realmente la oposición se lo ha inventado para dañar a Joe Biden? Luego terminó demostrándose que había un consultor político, como muchas otras veces, detrás de este tipo de campañas, ¿no? Esto pasa con todo. Os he hablado de audio, pero pasa también con vídeo y con foto. Por ejemplo, estas 3 fotos del presidente Donald Trump con Anthony Fauci, que era como el Fernando Simón de Estados Unidos, se llevaron fatal porque Trump decía que bebiendo lejía se te curaba el COVID, parece que no. Y entonces alguien hizo estas imágenes como que habían hecho una reconciliación. ¿Quién hace esto? ¿A quién le interesa? ¿Qué nos están queriendo vender? ¿Y qué pasa si un medio lo retransmite como cierto y entonces los demás medios empiezan a confiar en lo que ha publicado tal medio y lo reproducen y multiplicamos el bulo? Entonces, estamos en un momento en el que tenemos que ser una barrera de contención de que esto pase, porque las consecuencias son muy graves y los desinformadores, los malos actores, no juegan a que tú te creas la mentira, porque al final, tarde o temprano, vas a acabar sabiendo si es cierto o no, ¿no? Juegan a engañar, a confundir, a que dudes, a que ahora desconfíes, a que ahora desconfíes del sistema democrático, a que ahora desconfíes del voto por correo, a que ahora no te fíes de si la Unión Europea está tramando un plan oscuro para ciberespiarnos a todos, ¿no? ¿En qué momento es el más importante o por qué creéis que es donde más nos jugamos los periodistas o donde podéis encontrar también mucho nicho en las elecciones? Hablábamos de crisis, son impredecibles, pero las elecciones no. Y el año pasado, por ejemplo, hubo elecciones en más de 60 países. ¿Qué está pasando? Que los malos actores utilizan esto y es un campo en el que no va a faltar trabajo. Cada vez hay más desinformación y cada vez vamos a necesitar actuar más. Porque estés en el medio en el que estés, tú tienes que dar la información y tienes que hacer un proceso de verificación. Eso está en el papel de cualquiera de los periodistas, ¿no? Entonces, yo os diría que, más allá de si acabáis dedicándoos o no al fact-checking, tenéis que formaros en cómo contrastar la información, que cada vez es más difícil. El área de documentación de Al Jazeera lo pasa fatal para verificar cualquier vídeo que viene de la guerra de Gaza. Y no es un medio de fact-checking. Es un campo que nos afecta a todos como periodistas. Os he comentado un poco de las amenazas en las elecciones, pero quería hablaros también de otro tipo de trabajos que surgen a raíz del fact-checking, ¿no? Hay muchas organizaciones, no sé si conocéis Bellingcat, por ejemplo.
BBC Verify, bueno, aparte de las plataformas de fact-checking, hay muchos equipos periodísticos que hacen investigación, pero que ahora se están dedicando a hacer investigación en lo que llamamos FIMI, que son interferencias extranjeras. Es cuando Rusia de repente te intenta colar a través de propaganda que en realidad Zelensky está esnifando cocaína en su despacho y que es un cocainómano y que Europa está apoyando a alguien que no tiene legitimidad para gobernar un país, ¿no? ¿Os suena algún otro ejemplo de interferencia extranjera de campaña? ¿Alguno reciente de esta semana? ¿O de la semana pasada que también hubo? ¿Qué tal el vicepresidente de Estados Unidos apoyando a AfD en Alemania con unas elecciones este domingo? ¿No? Y hay veces que esto nos parece que no es fact-checking, pero sí tenemos que estar pendientes, sí es desinformación, sí es injerencia extranjera y no es una manipulación, un error, un accidente de información. Es intencionado, hay estrategias detrás y nosotros tenemos que desarticularlas o ponerlas en evidencia, digamos. No es el papel de la policía desarticulándolas, pero sí explorar y contar la información que hay detrás de estos intereses, ¿no? Al final esto nos acaba gobernando en cierto modo. El año pasado, el Foro Económico Mundial situó a la desinformación como el principal problema que enfrenta el mundo en los próximos 5 años, ¿no? Como os decía, esto no para de crecer y vais a tener muchísimo trabajo si os enfocáis en esto. No es que yo os lo esté queriendo vender, pero las organizaciones dedicadas al fact-checking en los últimos años han ido creciendo, como os fijáis, desde 152 en 2015 a 440 el último año. El fact-checking surgió en Estados Unidos, pero todos los países se han dado cuenta de que es algo necesario, ¿no? Y en parte surgió porque había una rama del periodismo que se dedicaba a hacer una cobertura que se basaba en qué dice este político y qué dice este otro político, sin realmente decir cuál era la información detrás de las declaraciones, ¿no? Un periodismo muy de declaraciones. Entonces los periodistas en Estados Unidos empiezan a cuestionar qué tipo de información estamos dando, cuando nuestro papel no es contar que tal político dice que llueve y tal político dice que hace sol, sino mirar por la ventana y ver si está lloviendo o no, ¿no? Entonces, esta tendencia que en un primer momento el fact-checking era algo interno para evitar litigios, para que tus periodistas no cometieran un error que pudiera llevarte a un juicio, se convirtió en un papel que cobró relevancia en sí misma como para hacer medios dedicados al fact-checking. Y en Estados Unidos lo llevan todavía más al extremo porque verifican a otros periodistas que cometen errores. En el resto del mundo no es tan así, nos dedicamos más, pues por ejemplo, ahora os explicaré más cómo hacemos el trabajo, pero a los bulos que circulan en redes, a lo que dicen los políticos, etc. Y como veis, se ha expandido en todo el mundo, incluso en los regímenes más cerrados de información, hay medios de verificación. Y son los medios que dan al final las pistas de por dónde están yendo como la manipulación que se está haciendo hacia la ciudadanía. Solo porque tengáis un poco la idea de cómo está cambiando el panorama. Es verdad que las organizaciones de fact-checking somos un poco bichos raros. Muchas, la mitad son ONGs, muchas vienen del mundo académico porque son iniciativas que nacen en las universidades y muchas otras son empresas, pero más bien parte de una empresa más grande, ¿no? Pues como nosotros somos un área dentro de una empresa más grande, AFP, EFE, tienen secciones de verificación dentro de un medio más grande, porque se han dado cuenta que también ellos tienen esa necesidad de verificar antes de publicar. Las agencias, por ejemplo, EFE y AFP, toda la información que reciben y generan y procesan, tienen la necesidad de que haya un proceso de verificación más fuerte que solo el periodista antes de publicarlo, porque el peligro de que se reproduzca es mucho mayor cuando trabajas en una agencia, ¿no? Que todo el mundo coge tus cables. La mayoría de las redacciones de fact-checking son pequeñas, pero cada vez tienen más especialización. Entonces, ¿qué perfiles se buscan? Gente que sepa de datos, de periodismo de datos. Mi mayor consejo, si os gusta este ámbito, sería que os dediquéis a estudiar Python, aprender a programar, a codear, a visualizar, a hacer análisis de datos, a meteros en bases de datos, porque sucede muchísimo cuando tenemos que verificar una información que da el gobierno, que te pegas con los datos un montón de tiempo.
Y el otro consejo que diría es que investiguéis de las herramientas de OSINT, que son como lo que yo diría los dos pilares del trabajo que hacemos. Que eso os va a servir para también cualquier tipo de periodismo de investigación que hagáis. Ir a las fuentes, detectar manipulación en las imágenes, utilizar fuentes alternativas. Hablaban antes en la mesa anterior de lo importante que son las fuentes testimoniales, pero para nosotros son súper importantes también las fuentes que te dan otro tipo de herramientas, ¿no? Como por ejemplo las imágenes satelitales o el rastro digital que dejan algunos políticos, por ejemplo, en Twitter o en redes. Entonces, este tipo de herramientas, y no me gusta hablar de herramientas, sino de estrategias, de pensar cómo puedo encontrar la información para corroborar si esto es cierto o no. Las estrategias, vosotros sois jóvenes, o sea, las herramientas en 2 días las vais a aprender. Lo importante es que desarrolléis el pensamiento de un momento, esta información que me acaban de filtrar, ¿cómo compruebo yo que no me la están intentando colar, que no me están haciendo la cama para que yo publique esto y en realidad le estoy haciendo un favor a tal político o a tal otro? Bueno, esto es lo que os acababa de contar. Y ahora quería hablar un poco de la persona que más trabajo nos ha dado y que acaba de volver al gobierno, así que parece que vamos a tener mucho más trabajo durante los próximos años. Solo para que os hagáis una idea de la magnitud, este es el trabajo que hace el Fact Checker, que es un equipo de fact-checking dentro del Washington Post. Fue de los primeros, los pioneros en Estados Unidos. En el anterior mandato de Trump, en 1500 días, 1450 días, registraron más de 30.000 afirmaciones falsas del presidente de Estados Unidos. Parece que lo tenemos ya súper asimilado y que es la nueva normalidad y que es lo que hay, pero no es así. O sea, no debería ser normal, que no es nuestro caso, pero también pasa que nuestro presidente nos mienta. Nos mienta todo el tiempo, al punto que nos haga creer que lo que dice es cierto, porque si no, lo que tú dices se acaba convirtiendo en fake news. O lo que él tiene son hechos alternativos, ¿no? Que es lo que él dice. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que al final la gente acaba desconfiando de todo y acaba desconfiando. Alguien ha preguntado antes de la crispación hacia los políticos. Acaba cuestionando el trabajo hacia los periodistas, perdón. Acaba cuestionando el trabajo periodístico, que como hemos visto tiene un proceso, no es grabarme un vídeo y decir 4 cosas que se me ocurren. Y él es lo que ha generado, ¿no? Que dudemos de lo que es verdad y no. Y que a mucha gente nos ha pasado, por ejemplo, escribir una verificación larguísima, aportar un montón de pruebas, mostrar hasta partidas de nacimiento, estudios de la CIA que comprueban tal, y que el primer comentario que escriban sea, ya lo leí y aún así creo que es mentira. La gente está convencida de que tienen la verdad y toda la verdad, y hay un peligro real de que la gente ya no crea o que no le importe la verdad. Y vosotros, como periodistas, es como lo más importante, la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces es un poco esta tendencia a la que tenemos que rebatir o en la que se basa nuestro trabajo para hacer. No voy a poner el vídeo de Marc, pero es un poco la deriva hacia la que vamos, ¿no? Que vamos a cambiar el periodismo por notas de la comunidad. Antes se llamó periodismo ciudadano, bueno, ha tenido muchos nombres. Y solo para cerrar esta parte más introductoria de salida profesional, me quedo con esta campaña que hizo el New York Times, ya tiene hace 4 o 5 años que la sacó, pero dice esto, y es un poco la idea que os comentaba al principio, ¿no? La verdad es difícil de buscar, pero es más fácil si tienes 1000 periodistas buscando. Y en este caso es así, es cuanto más inviertas en hacer información de calidad, más probable es que la gente vaya a buscar tus fuentes, tu información y que te otorga a ti la credibilidad. Pongo el vídeo. Y bueno, ¿por qué es importante? Es un poco lo que os contaba, tiene efectos de la salud, tiene desestabilización política, social, genera que la gente ya no crea en la democracia, las generaciones jóvenes ya no creen que la democracia sea un buen sistema y en parte es porque hemos permitido que la mentira cale. Genera discurso de odio, genera que la mitad de los adolescentes no sepan identificar qué es una noticia de qué es un bulo, o que el 83% de los españoles vea la desinformación como un problema. Entonces, sí hay muchas salidas profesionales en este ámbito. Y un spoiler, el fact-checking funciona. Han intentado deslegitimarlo, como deslegitiman muchas otras cosas, o a periodistas, etcétera, pero hay muchos estudios que demuestran que tiene un impacto
y que a la gente le importa saber si es verdad o no y que esto es una ayuda. Y ya os cuento un poco de qué hacemos en Neutral, ¿no? Nosotros somos un medio un poco raro. Nos dedicamos al fact-checking y se nos conoce por eso porque desde 2013, en el programa El Objetivo de Ana Pastor, empezó a haber una sección de fact-checking del discurso político, pero luego también de bulos. Y a partir de ahí, en 2017, se formó la compañía que tiene una base muy fuerte en la producción audiovisual. O sea, hacemos series, programas de televisión, documentales y demás. Pero nuestra tercera pata tampoco tiene aparente relación. Hacemos muchos proyectos de inteligencia artificial y desarrollamos inteligencia artificial para el fact-checking. Hacemos nuestras propias herramientas porque creemos que nosotros conocemos mejor que la industria nuestras propias necesidades, ¿no? Y este es otro campo. Mi papel, por ejemplo, es un poco hablar con los ingenieros para que ellos entiendan qué necesitamos nosotros como fact-checkers y nos hagan soluciones. Y es maravilloso porque te ayuda a hacer el trabajo muchísimo más rápido, con mayor alcance y demás. Y luego no tenemos secciones tradicionales como los medios, no tenemos la sección de nacional, de política, de internacional. Tenemos temas que nos interesa cubrir, tenemos transparencia porque nos interesa hacer seguimiento del dinero público, en qué se gasta nuestro dinero, ¿no? Como ciudadanos, cuánto cobran los políticos. Tenemos el mayor buscador de sueldos de políticos, que siempre que hay una movida sale por ahí el cartelito de este político cobra tanto. Tenemos una sección en la que tratamos de explicar cómo se hacen las leyes, porque buena parte de la desinformación viene de ahí, de tal político apoyó tal ley o tal modificación, etc. Y tenemos una sección de datos también derivada del fact-checking, porque, como os decía, gran parte de lo que hacemos se basa en los datos. Luego tenemos la parte de alfabetización mediática, porque nos parece importante contar lo que hacemos, contar cómo es esto que os estoy contando ahora, el mundo del fact-checking. Y luego tratamos de llegar por muchos medios, tratamos de hacer mucha innovación. Hacemos juegos para que la gente entienda cómo actúan los malos actores y ofrecemos tutoriales, etcétera. Que, por cierto, si os gusta este mundo, os recomiendo mucho estos tutoriales de TikTok en los que explicamos cómo usar herramientas para verificar. Y ahora sí, la parte de fact-checking, por la que más se nos conoce. Tradicionalmente ha habido una división entre lo que es el fact-checking del discurso político, es decir, yo oigo qué dice Pedro Sánchez hoy y voy a verificar las cosas que dice a ver si es cierto o no, y los bulos, las mentiras que nos llegan a través de redes sociales, por WhatsApp, por TikTok, etcétera, cualquier tipo de bulo, ¿no? Como que la lejía cura el COVID o que si te tomas un limón se te pasa. Estas son como las dos categorías que nosotros trabajamos. Pero luego gran parte de la desinformación pasa por hacer llamamos explainers, son explicativos, es aterrizar los rumores, las dudas que hay sobre cierto tema, los engaños, que no llegan a ser un bulo como tal o una mentira como tal, pero que generan confusión en la gente, ¿no? Cuando un político dice una cosa y el otro político dice la otra y los dos tienen una parte de verdad y una parte de mentira o de omisión, pues tratamos de explicarlo, aterrizar, ¿no? O cuando no podemos llegar a verificar, porque hay cosas que no podemos llegar al 100% de comprobar si es cierto o no, tratamos de explicar qué pasos hemos dado para comprobarlo y hasta qué punto hemos llegado para verificarlo, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia del trabajo que hacen en una redacción? Es que nosotros seguimos una metodología. Y esto funciona para las dos partes, pero más para el fact-checking del discurso político. Seguimos un paso a paso, que es como nuestra carta de principios, y esto es lo que nos garantiza nuestra independencia, que tenemos casi un proceso científico, que seguimos un paso a paso que nos permite que no nos digan que verificamos más a un partido que a otro, que aún así nos lo dicen, pero esto es lo que nos garantiza la equidad. Entonces, ¿qué hacemos? A la mañana hacemos una agenda con todo lo que dicen los políticos y seleccionamos por prioridad el lugar o el nivel del político que está hablando. Y anotamos las frases que tienen un elemento verificable. Esto quiere decir que tienen un dato o algo que podamos comprobar. Después vamos a la fuente original, es decir, vamos al político y le decimos, oye, equipo de gobierno del gabinete de prensa de Moncloa, Pedro Sánchez ha dicho esto y no nos cuadran los datos. Hemos ido al INE, hemos ido al Ministerio, hemos revisado Eurostat y no encajan. Y les depositamos en ellos la potestad de decir, no, mira, es que se ha equivocado, no, se refería a tal otra cosa, etc. La mayoría de las veces nos responden,
O cuando responden tratan de desviar la atención dando otros datos distintos a los que ha dado, etc. Pero es importante para nosotros darles la oportunidad, porque al final les vamos a acusar de que han dado un engaño o una falsedad. Entonces les damos la oportunidad y les damos un plazo para que respondan. Y luego contrastamos con fuentes oficiales y secundarias y vamos a todas las fuentes que podamos encontrar de cada tema. Pero no solo eso, porque los datos no siempre tienen toda la verdad. Necesitamos contextualizarla. A veces el dato es cierto y muchas veces nos pasa esto, que el dato es correcto, pero el político le está dando un mal uso. Está haciendo una interpretación equivocada, está diciendo algo que no quiere decir ese dato. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a los expertos y hablamos con ellos y ellos nos hacen entender cómo se complementan los datos, qué quiere decir uno, cuáles son los errores que ha cometido ese político diciéndolo de una forma u otra, etc. Muchas veces son comparaciones engañosas y ahora os contaré algunos ejemplos. Entonces, solo los expertos nos ayudan a verlas y a desarrollar este pensamiento contrafactual que también sirve para todo. ¿Qué nos importa para verificar algo? ¿Qué nos planteamos? ¿Que el dato sea factual? O sea, no verificamos, por ejemplo, opiniones o cuestiones a futuro que no han pasado y no podemos saber si van a pasar o no. Si mañana cae un meteorito, pues probablemente no pasará el plan de gobierno que tienen. Y tampoco verificamos cosas de la retórica política, que es muy común las exageraciones. No nos interesa cuando creemos que hay un error que puede tener consecuencias en que el ciudadano vote a un partido u otro o que tenga una decisión en su vida u otra. Y tiene que ser relevante, evitamos errores menores, tratamos de preguntarnos si es algo que a la gente le impacta o se lo cree o no. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde están la mayoría de los engaños? ¿Dónde juegan los políticos con nosotros? Pues en comparaciones engañosas, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo y digo, no, es que Andalucía es la comunidad con más gente empleada. Pues sí, porque es la comunidad más grande. Amigo, tienes que comparar con datos relativos, no absolutos, ¿no? Pues así, con todo. Nos la cuelan todo el tiempo. ¿Qué otras cosas tenemos en cuenta? ¿Cómo cambian la lectura de los datos o la información que nos dan los políticos en función de sus intereses? El día que salen los datos del paro de afiliación a la Seguridad Social, es como elige tu propia aventura. Depende del periódico o el medio que leas, nos ha ido súper bien o nos ha ido súper mal. Y depende si lo lees en una comunidad autónoma o en otra, depende del partido político que esté en cada comunidad. E incluso con los mismos datos, puede que el político diga que a su comunidad le ha ido súper bien y que a nivel nacional ha sido un desastre porque está haciendo distintas interpretaciones de una misma información. Y aquí es donde están la mayoría de los engaños que detectamos, ¿no? Usamos muchos anglicismos, lo siento, pero a esto, por ejemplo, le llamamos el cherry picking. Cuando yo elijo una cifra que me favorece, pero ignoro el resto del panorama que me está perjudicando. O sea, digo, este dato me ha ido súper bien, pero en los otros 9 he suspendido. Esos no los comento, ¿no? Comparar datos no comparables, ocupados frente a parados, por ejemplo. Datos que están caducados, de repente utilizar un informe de 2017 para hablar de la actualidad, solo porque ese informe sí me daba la razón con lo que yo quería decir. O hablar de valores absolutos en lugar de relativos. Y aquí entra mucho el tema del periodismo de datos que os decía. Aquí es pelearnos con las bases de datos todo el tiempo para ver cuál es la triquiñuela que están haciendo, ¿no? O modificar la escala de gráficos, etc. Entonces he traído aquí un ejemplo para ver si os parece verificable o no. Gracias a esa confianza de esos fondos europeos y la política económica del Gobierno, el año pasado España recibió la mayor cifra de inversión extranjera directa de su historia. Más de 40.000 millones de euros. ¿Os parece verificable? ¿Sí? ¿Levantar la mano? ¿Sí? Vale, guay. ¿Cuál creéis que puede ser el engaño? ¿Alguien? ¿Se le ocurre cuál puede ser el engaño? Ese podría ser, utilizar como justo la que me conviene e ignoro la otra. Pero la mayoría de las veces es porque te doy la cifra absoluta. Y obviamente casi siempre crece, etc. En este caso era cierto, es verificable, y aparte la cifra era real. Pero hay muchas veces que tenemos que poner en contexto, ¿no? Me voy a saltar porque tengo muchos ejemplos y si no, no me va a dar tiempo de contaros lo que tengo, pero esta es una de las partes más difíciles. Al final del proceso de verificación le tenemos que dar
lo que nosotros llamamos un rating, es una escala de veracidad. Casi nunca todo es cierto o falso, siempre hay una escala de grises en la que nos manejamos y que es dificilísima. Y es la única parte de todo el proceso que hacemos en primera persona porque es una decisión editorial que tomamos nosotros. Y nos conlleva muchísimas peleas y debates internos. Entonces nosotros nos hemos dado 4 categorías, hay algunos medios de verificación que tienen 7, 8, de todo, en esta escala de grises, pero lo que es importante es hacer esta definición que nos sirva para justificar por qué le hemos dado una categoría u otra. Y la decisión contiene varios elementos que son como los criterios editoriales que nosotros utilizamos, como los datos que hay. Si hoy digo que Andalucía tiene las mejores cifras de empleo y mañana salen datos y estoy haciendo la verificación mañana, pues no los puedo tener en cuenta porque el presidente no podía tener esa información en ese momento, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿la frase literal, 100% literal, es correcta? ¿Esto es lo que ha omitido alguna parte de la información? ¿Hay otra forma de interpretarla? ¿Cómo lo hemos hecho antes? Y aquí os planteo también un ejercicio de estas que nos generan muchas peleas. Toni Cantó, que seguro lo conocéis, dijo esta frase, ¿no?, en un tuit: el gobierno de Pedro Sánchez ha subido desde este 1 de enero la edad de jubilación a los 66 años. Ya me quedo con el resto, no le hacemos caso, pero os doy las claves a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Es verdad que ese año, creo que hace 2 años de esto, sí que había subido la edad de jubilación en enero, pero no era por una decisión propia del gobierno, sino porque estaban aplicando de forma progresiva una reforma de las pensiones que se acordó en 2011, mucho antes de que Pedro Sánchez llegara al gobierno. Y creo que ni siquiera estaba su partido en el poder, porque me parece que fue en diciembre. Pero ¿qué rating, qué categoría le daríais? ¿Alguien le daría verdadero? ¿Verdad a medias? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Engañoso? ¿Engañoso por qué? Pero la verdad es que él está en el gobierno y este año ha subido la edad de jubilación. Pero podía haber hecho una ley para evitarlo o no cumplirla. Todos vemos claramente que hay una intención de engañar, ¿no? Pero si tú lees la frase es verdad. O sea, este año, el año que fue, ha subido la edad de jubilación. O sea, yo soy una persona que estaba a punto de jubilarme y ahora, pues no. Y sin embargo, todos vemos claramente el engaño. Y este tuit puede pasar totalmente desapercibido si no tienes como mucho cuidado en lo que me estás diciendo, en ojo, ojo, vamos a parar un segundo y analizar la frase de verdad. Bueno, en este caso creo que le dimos verdad a medias, pero todas estas son de las que nos generan muchísimo debate. Un último ejemplo. ¿A qué hora tenemos que...? Vale, vamos bien. Vale, perfecto. Otro ejercicio, pues. Yolanda Díaz. 1 de cada 3 trabajadores en España es pobre. Esto lo dijo en una gira que estaba por Portugal y dio 3 charlas y en las 3 dio el dato. Lo dijo 2 veces bien y 1 mal. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay una definición de lo que se considera trabajador pobre y no es esta. O sea, según esa definición, el dato es incorrecto. ¿Qué hicimos? Como os contaba, llamamos siempre a la fuente original y desde prensa del Ministerio nos dijeron que se refería a la cifra de trabajadores que ingresaban menos del salario mínimo. Pero es una definición que no es la definición oficial, ella es la ministra. O sea, oficial es porque ella es la ministra, pero no es una definición que esté por escrito, que haya estadísticas basadas en este cálculo que se ha hecho ella. ¿Quién le daría verdadero? Nadie. ¿Verdad a medias? ¿Levantad la mano? Nadie. Lo ha dicho bien 2 veces y 1 mal. O sea, el ejercicio de fact-checking, ante todo, es un ejercicio de justicia. Nosotros no queremos acusar a nadie. El objetivo nunca va a ser, ¡ay, Yolanda Díaz ha mentido! O Pepito Pérez ha mentido. El objetivo es que la gente tenga la información correcta. Porque es que esto lo dice alguien desde una posición de poder, con toda la legitimidad que te da ser ministro, o en este caso vicepresidenta, y la gente se lo cree.
y luego tú vas a votar, a ejercer prácticamente tu derecho democrático con base en estas afirmaciones. Y te formas una idea de la sociedad en la que estamos con lo que te están contando. Entonces es importante que tengamos la información. O sea, nosotros creemos que todo el debate es súper bienvenido, pero no puede ser un debate que no esté basado en hechos o en datos. Tenemos que tener una base compartida en la que podamos estar de acuerdo y después ya discutir. Las ideas súper bienvenidas, pero los hechos, los datos tienen que estar en la base. Y esto es lo que está destruyendo un poco Trump. Por eso para nosotros es importante reivindicarlo. Que luego tú puedes opinar A y yo B, perfecto, pero al menos estar de acuerdo en los mínimos, ¿no? En qué quiere decir paro, qué quiere decir empleo, cómo lo medimos, qué entendemos por desigualdad, etc. ¿Alguien le daría engañoso? ¿La mayoría? ¿Por qué? ¿Y por qué no falso? Sí, claro, pero entonces son los hechos alternativos de Donald Trump. Según mi definición, trabajador pobre es el que cobra menos de 2 millones de euros. Ese es otro punto súper interesante. Nosotros nunca podemos decir mentira. O sea, ahora os lo puedo decir de viva voz porque estamos hablando, ¿no? Pero nunca nos referimos a este tipo de afirmaciones como es mentira, porque eso involucra como que hubiera una intencionalidad y nosotros no lo podemos saber si es un error o una estrategia de campaña, aunque hay veces que claramente sabes, sobre todo cuando lo repiten o cuando 10 personas del mismo partido dicen un dato mal a conciencia, pero no, en una verificación no sabemos si es un error accidental, que no ha leído el papel o que lo ha leído mal, o realmente quería dar el dato equivocado para generar otra impresión. En este caso creo que también le dimos engañoso. Pero es verdad que es muy difícil porque tienes que tener muchas cosas en la balanza, hay muchos elementos sobre los que tienes que tomar una decisión. Y casi nunca es todo lo que os decía, ni blanco ni negro, ¿no? Siempre hay muchos matices. ¿Cuándo y cómo actuar? Esto es súper importante en el nivel de decisiones editoriales que hacemos. Y esto aplica sobre todo más para los bulos. Cuando es el discurso político tenemos claro que es una persona en una posición de poder que está ejerciendo un discurso público, además está probablemente cobrando un sueldo público, entonces tiene un papel que hacer, ¿no? Entonces sí podemos decir tal persona ha dicho tal afirmación y sí le señalamos. Pero cuando son bulos que circulan por redes sociales, que no sabemos muy bien de dónde vienen, hay veces que no podemos detectar a ciencia cierta cuál es el interés que hay detrás, o si son bots, o si hay una campaña de redes, o si simplemente es un meme que se ha salido de control. Hay veces que no puedes saber, ¿no? Entonces, uno de los criterios importantísimos que tenemos en cuenta a la hora de publicar una verificación es en qué momento la publicamos. ¿Por qué? Porque si hay un bulo que hemos detectado que tiene el potencial de cobrar fuerza, etcétera, y nosotros hacemos la verificación y la publicamos antes de tiempo, antes de que se haya difundido demasiado, corremos el riesgo de amplificar, de ser nosotros los que propaguemos más el bulo que la propia verificación. Entonces tenemos que esperar el momento correcto, como cuando ya esté viral, para poder hacer la verificación. Eso tiene pros y contras. Cuando ya está viral, pues sí, igual ya es un poco tarde, ¿no? Pero hay muchas veces que simplemente tenemos desinformación que la mantenemos bajo observación, bajo vigilancia, esperando a ver si se hace viral o no. ¿Cuál es el problema? Que los bulos tienen una curva de viralidad verticalísima. O sea, de un momento a otro, un tweet de Elon Musk tiene 25 millones de retweets. Entonces, es difícil, pero es algo que tenemos que tratar de calibrar, ¿no? Justamente esto, ¿qué consideraciones tenemos? ¿Cómo es la curva de viralización? Si se está compartiendo entre grupos privados a los que nosotros no tenemos acceso. ¿Cómo nos enteramos? Pues porque un amigo nos lo comparte, porque estamos también nosotros en grupos, porque nos metemos en canales en Telegram en los que se suele compartir desinformación. Entonces vemos si está circulando desinformación que igual no está presente en la conversación, o en los medios, o en la web, o en las redes, pero sí en grupos cerrados, ¿no? Como puede ser grupos de WhatsApp. Ver si ha migrado
de una plataforma a otra, si está en Twitter, Facebook, YouTube, bueno, es que este bulo ya lo tenemos que atajar porque se está compartiendo mucho. Si alguien con influencia lo ha compartido o con muchos seguidores o con una posición de liderazgo, si Rafa Nadal suelta un bulo, no es lo mismo a que si lo suelto yo, que no, igual a mi madre se lo cuelo, pero nada más, ¿no? Hay otros medios informando sobre esto, peligrosísimo, cuando un bulo cuela a un medio convencional. ¿Qué pasa? Que pasa muchísimas veces. O pasa también, pero en este caso, bueno, es más divertido, cuando los políticos se comen un bulo, ¿no? No sé si os acordáis, pero el presidente de Colombia, durante la pandemia, compartió una imagen de Jordi el niño polla, vestido con una bata, diciendo ¡ay, qué orgullo de médicos tenemos en el país! Pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Entonces, esto cobra difusión y ahí es cuando tenemos que actuar, ¿no? Y luego, finalmente, si hay un balance entre el interés público de publicar la verificación y la posible amplificación, lo que os decía, ¿no? Todo este tipo de elementos como que están en la balanza. Hay una clasificación teórica, bueno, no me voy a meter mucho, pero en inglés se distingue entre desinformación no intencionada, que se llama misinformation, o desinformación intencionada. Cuando ya hay una estrategia, un arma, que se usa la desinformación como arma, ya se le llama disinformation. Y luego hay un tercer tipo, que es más bien lo que llamaríamos aquí como malas prácticas, que es lo que decían antes en la mesa anterior de los pseudomedios. Gente que puede que tenga la carrera de periodista o que hace una página web con la apariencia de un medio y que de repente empieza a compartir bulos. Bueno, pues eso entraría en la tercera categoría, que es malinformation. Está todo un poco mezclado y es un universo muy complejo. Hablamos de bulos, pero en realidad lo que más nos preocupa son las narrativas. Porque yo puedo contaros ahora un bulo, pero igual un bulo no tiene efecto, igual tiene efecto 20 bulos distintos sobre este tema para que al final acabéis creyendo que la Unión Europea quiere que comamos insectos, ¿no? Y esto, cada sector tiene su nicho, cada bulo tiene su nicho y cada narrativa. Entonces, cómo se construyen estas narrativas a partir de muchos bulos tiene un impacto real. Nosotros nos basamos mucho en esta tipología que clasifica los bulos en 7 tipos. Sátira, contenido engañoso, contenido impostor, cuando se suplanta, no sé si os ha llegado, por ejemplo, lo que parece la portada del País o del Mundo con una noticia que realmente no está en el País o en el Mundo, suplantar como la identidad. Contenido fabricado directamente cuando me lo invento, esta es la mayoría del caso de Trump. Una conexión falsa, cuando yo pongo en relación dos cosas que no tienen, no sé si os suena... mi abuela tiene una pensión de 500 euros, pero a este mena le estamos dando 900. ¿Vale? Esto es conexión falsa. Contexto falso o contenido manipulado. El contenido manipulado también es muy común. Es un vídeo de Nancy Pelosi ralentizado. Entonces digo, uy, esta chica, Nancy Pelosi, va borracha al Congreso de Estados Unidos, solo porque le he ralentizado la velocidad del vídeo. Es súper común. Súper común, contenido manipulado. El 90% o la mayoría de los bulos que hacemos son imágenes y vídeos fuera de contexto. Es decir, mira cómo están matando a los niños en Ucrania y te pongo una foto de la guerra en Siria. Que no quiere decir que en Ucrania no esté pasando, pero, amigo, esta foto no es de este contexto. La estás sacando de contexto y estás dándole otra significación que no tiene. Estás desinformando, ¿no? Imágenes o vídeos alterados, que os he contado. O, por ejemplo, el vídeo de Zelensky con una rayita de coca en su despacho. Súper fácil de hacer, le bajo la calidad para que parezca más real y os lo cuelo en redes, en un TikTok que se hace viral y esto sale. Suplantación de identidad, esto más ahora con la inteligencia artificial, que es capaz de generar imágenes muy realistas. O tweets falsos, que en un momento, no sé si sabéis el truco, pero no os lo voy a contar. Puedes manipular un tweet y tomarle un pantallazo. O sea, yo ahora me puedo meter en la cuenta de Donald Trump y poner hola, buenos días, hacer un pantallazo, parece realmente el tweet de Donald Trump, y compartirlo. Es súper fácil. Phishing, que estamos todos expuestos, y los deepfakes, que, bueno, ya conocéis, seguro conocéis algún caso. ¿Cuáles son los elementos comunes de los bulos?
No hay fuentes identificadas o confiables de las que proceda la información. Generalmente no vais a ver un bulo en la portada del New York Times. ¿Cuál es el problema? Es que la gente joven ya no va al New York Times para informarse, va al vídeo primero que hemos visto en TikTok. Entonces, este es un desafío. La mayoría son anónimos, son cosas que circulan y es muy difícil llegar al origen. Hay gente que se dedica a hacer esta trazabilidad de las redes de difusión de los bulos, pero es muy difícil. Y en nuestro caso, por ejemplo, en Neutral, no nos enfocamos tanto en cuál es el origen, sino en desmentir el contenido del bulo, porque a la gente lo que le importa es esto es verdad o es mentira, ¿no? Más allá de ha sido Pepito Pérez. Son publicaciones emocionales. La mayoría de los bulos apelan a nuestras emociones y eso hace que anulemos nuestro pensamiento crítico. Y eso hace que en un momento te enfurezca, te dé rabia, te pongas súper triste o lo que sea y lo compartas. Y eso es lo que hace que tengamos el gatillo fácil del retweet. Y eso es lo que hace que sean tan virales, ¿no? Porque apelan a la indignación, al humor, a la sátira, a un montón de cosas. Y apelan a tus sesgos. Todos tenemos sesgos y el más grave, con el que más juega la desinformación, es el sesgo de confirmación. Todos queremos tener razón en lo que creemos y queremos que lo que creemos sea lo válido. Entonces, estos bulos juegan con que si a ti te gusta tal cosa, yo te voy a dar el sustento para que creas que es cierta. Invitan a que compartas el contenido, tienen errores de ortografía, esto cada vez menos gracias a ChatGPT. Son titulares alarmistas y esto nos hace que muchas veces el clickbait, como decía antes Violeta, derive en desinformación, porque pues apelan a eso, ¿no? Y proliferan en entornos polarizados o pseudomedios o gente que solo comparte este tipo de desinformación. Os quería contar algunas herramientas. La que más usamos, rastrear. ¿Cómo rastreamos el origen de una imagen o de un vídeo para comprobar si es cierta o no? Pues hay muchas herramientas, pero la que más utilizamos es Google Lens. ¿Quiénes la conocéis de aquí? ¿Todos? Guay. Luego está Yandex, que también la usamos mucho, y luego muchas otras que también nos sirven para hacer un poco más de análisis forense de las imágenes, cuando es más sofisticado. Pero la realidad es que la mayoría se resuelven con Google. Os voy a poner un vídeo súper corto porque Luis lo explica mucho mejor que yo. Y además da un ejemplo. ¿Y si te digo que este vídeo es una recreación con actores? Vale, pues te vamos a enseñar a comprobarlo. Lo primero que vas a hacer es descargarte esta herramienta, Invid, que lo que hace básicamente es como pillar trocitos de los vídeos, a los fotogramas clave, para después rastrear si hay otros por ahí parecidos que se hayan publicado antes. Vale, lo que tienes que hacer ahora es meter el enlace del vídeo aquí. Ves que te va dividiendo el vídeo como por imágenes y si clicas encima de una de ellas, te hace una búsqueda inversa en Google. Bueno, vas probando un poco con todas y si rastreas algunos de los resultados que te va dando, parece que el original es de una cuenta de un chico que hace vídeos de carácter político, social, en los que recrea, mira, dice aquí en su biografía, escenarios de la vida real como para generar debate. Así que nada, así de fácil es usar Invid. Y si tienes cualquier duda sobre si te han enviado un bulo, si crees que lo que te han mandado es falso, en Neutral tenemos un WhatsApp al que nos puedes mandar todas las dudas que quieras y sin verificarlo antes conviene, por favor, que no lo compartas. Vale. Vale, os traigo un ejercicio súper rápido para que lo hagamos entre todos, un ejercicio de verificación. Todos conocéis a Dua Lipa y hubo elecciones hace poco en México, el año pasado. Entonces empezaron a circular este tipo de mensajes. La cantante, última hora, alarma, semáforo rojo, señales, mayúsculas, etcétera. La cantante Dua Lipa aprovechó su visita a Ciudad de México para refrendar su apoyo a la Cuarta Transformación. Cuarta Transformación es como se ha llamado el partido de Sheinbaum, donde está ahora, ¿no? Morena. Vamos por el segundo piso de la transformación, externó la artista ante un grupo de fans. ¿Creéis que es cierto? ¿No? ¿Cómo lo comprobaríais? ¿Vale? Pero ¿y cómo crees? O sea, ¿en qué sentido crees que es mentira? ¿Que la han generado con IA? ¿O...? ¿Vale? Vale, genial. Entonces, ¿cómo empezarías a rastrear? O sea, ya...
Vale. Vale, esa es otra. A nosotros siempre nos gusta decir que las herramientas las podemos aprender todos. Lo que importa es desarrollar estrategias. Y al final esto es como investigar todo sobre algo. Una estrategia es la que dices, me voy a centrar en la imagen, creo que aquí hay algo que no me encaja, voy a buscar a través de las herramientas si es falsa o no. La otra es, voy a la fuente original, si es una imagen de ella, probablemente haya compartido algo en sus redes, ¿no? Me voy. Hay muchas estrategias, pero lo importante cuando te enfrentas a un bulo o a lo que crees que puede ser un bulo es armarte tu estrategia de búsqueda. Y esto pasa a veces por más de una herramienta, pero sobre todo por pensamiento, o sea, por sentido común. Vale, yo me iría a buscar imagen con Google, como has dicho tú, y Google Lens te arroja esto, ¿no? Aquí vemos Infobae. Dices, uy, igual es cierto, ¿no? Empiezas a dudar. Pero ves también otras imágenes de ella con la misma ropa, la misma pose, etcétera, ya sin el logo de Morena. Y bueno, aquí se me ha colado, pero ya veis que ya está el esto de neutral, ¿no? La verificación. Vale, llegas a través de la búsqueda inversa, determinas que es una imagen no del año pasado, sino de 2017. ¿Qué otras pistas puedo tener? Porque cuando tú haces una verificación, al final la verificación no es un artículo periodístico normal. Es un artículo en el que tú dices, ojo, se ha difundido esta foto, está súper viral porque la han compartido en tal y tal grupo, y estas son todas las pruebas que yo he recabado para demostrarte que es falso. Y te las voy a dar todas para que tú hagas el proceso por ti mismo, sin tener que confiar en mí, ni en mi medio como periodista, ni como medio, sino que es un proceso transparente. Tú tomas la decisión de creer si es cierto o no. Este es el trabajo que yo he hecho y te lo doy aquí. Entonces, vamos aportando muchas pruebas. Cuantas más evidencias tengas de que algo es falso, más fuerte va a ser tu pieza, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, el color de pelo. Fijarnos en que las fotos actuales de Dua Lipa en ese momento tenía otro color de pelo, ¿no? Buscar otras pistas visuales, pues por ejemplo, lo que decía, navegar en las redes, este tuit de ella, que sí es de 2017, y que además la sitúa en otro sitio, creo que era en Atlanta, perdón. Y luego tienes como muchos más pluses, ¿no? Pues buscar la imagen que ha compartido, creo que es su padre o su tío, que es su manager, de ese mismo concierto de otra época, buscar la publicación de la compañía que la contrató para ese concierto en tal momento, en Atlanta, etc. Esto es lo que hacemos, es un trabajo de recabar huellas por internet, de buscar información y al final es casi como de stalkear un poco a la gente, ¿no? Otros ejemplos, es que es muy fácil hacer una mentira, es muy fácil compartir un bulo, es muy fácil coger una foto real de Zelensky y ponerle un símbolo nazi en él y compartirla, y así funciona. O sea, no penséis que es una mega mente maravillosa haciendo cosas súper ingeniosas, son tonterías como esta, pero calan y acaban funcionando. Y si yo soy Rusia y tengo un órgano propagandístico enorme y difundo esto a través de 20.000 canales, pues igual a alguien le acabo convenciendo de que Zelensky es nazi. Esta es la foto real, y si te vas a la cuenta oficial de él, la puedes comprobar. Pero veis que es algo que a alguien le cuesta 2 minutos hacer la mentira. Y ya os he traído más ejemplos, pero me detengo aquí porque quiero también escuchar vuestras preguntas. Solo contaros que otra de las herramientas que utilizamos son el rastrear vídeos, el rastrear las caras que aparecen a través de una herramienta que usa inteligencia artificial para ver dónde más ha aparecido tu cara. La geolocalización, súper importante para las imágenes sacadas de contexto. Esto os dejo aquí también las herramientas, por si luego las queréis explorar. Y el archivo, que está súper poco valorado. Pero cuando yo publico un tweet y luego lo borro y digo, ay, no he publicado nada, bueno, pues hay gente archivándolo. Entonces, que sepáis que es una buenísima herramienta, ¿no? Pues para bulos como este que dice que la BBC se puso de negro su logo porque la reina se estaba muriendo. Y la BBC llevaba con el logo negro muchísimo tiempo. Ya me detengo aquí. Bueno, ya está. Solo para contaros lo que os estaba diciendo hace un momento, que no son campañas súper sofisticadas, sino muchos pequeños bulos juntos que acaban construyendo una idea, ¿no? Como por ejemplo esta campaña de desinformación rusa que utilizaban fotos X de famosos y les ponían una frase y es súper efectista.
Y finalmente, ¿cómo hacer que la verificación llegue? Es mucho más difícil hacer que la verificación llegue a que llegue el bulo. Bueno, pues tratamos de hacer nuevas narrativas, o sea, para que veáis que hacemos fact-checking, pero hacemos muchas otras cosas, ¿no? Este es un podcast, un video podcast, en el que abordamos las mayores teorías de la conspiración y tratamos de desmontarlas, ¿no? Este es el mismo. Hacemos ilustraciones de los bulos para tratar de que sean más virales en Instagram, etc. Y esto era lo que os quería contar. Muchas gracias. Si Irene volviera a decir la misma pregunta que al principio, yo creo que habrá despertado en vosotros, a mí un poco, pero ha despertado en vosotros como un cierto interés en esto. Entonces, en esa presentación hay unas cuantas pistas para seguir formando, para seguir explorando. En Neutral o muchas otras plataformas que hay, muchas herramientas que hay para integrar esto de la verificación. Y nos ha dado un mapa en donde a mí me ha dejado esto de la verificación. Es que, claro, a las empresas también les interesa. Al poder económico también le interesa que la mentira, la desinformación no solo es política, social, sino es también económica, y nos ha dado un montón de datos. Así que en las presentaciones que vais a tener, tanto los alumnos de tercero con Rosana como los cuarto con Rosa, vais a poder disponer, explorar, darle una vuelta a esto de la verificación y nada, y daros las gracias y darle las gracias a Irene por la charla.